I continuem. Aquest és un fòrum de lletres, però també és un fòrum de xifres. Estem a la indústria del llibre, indústria cultural, és cultural, també és indústria, y llavors también parlarem ara de cifras. Es tradición en el fórum Edita empezar por los datos. Primero los datos y luego los relatos. Y contamos para esto con dos colaboradores ya habituales de la casa. Ellos son Rüdiger Bischenbarr e Ignacio López, en este bloque en el cual, bueno, primeramente vamos a poner la lupa en lo cercano y luego en lo lejano. Les advierto que no me olvide que Rüdiger Bischenbarr realizará su alocución en inglés y que disponen de cascos de traducción en la puerta para quien lo pueda necesitar. Así que vamos a empezar por lo cercano, vamos a empezar con Ignacio López, con su ponencia que se titula El mercado editorial en España. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por la Business School, comenzó como consultor en la empresa Deusto Consulting Group y actualmente es responsable de inteligencia de mercado en GfK, como sabéis todos vosotros, una auditora muy importante para el mercado del libro. Así que, Ignacio López, nuestro Mr. Dato, bienvenido al Fórum Edita. Muchas gracias, Tony. Lo primero voy a poner el cronómetro para ver si lo hacemos bien en cuanto a tiempo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, bon dia a tothom. Desde luego, agradecer una vez más tanto al Fórum Edita como al Gremi de Editors, como a la UFV también, el poder estar aquí presente en estas jornadas. Y, por supuesto, me uno a las felicitaciones del 10º cumpleaños, por decirlo de alguna manera, del Fórum Edita, ¿no? Que desde luego es un gran logro el poder tener un evento durante 10 años consecutivos. Bueno, vamos con lo que sería en este caso el contenido. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a intentar hacer una estructura para que os podáis quedar en cada punto con algo en concreto, ¿no? Entonces, lo primero que haremos será hablar un poco de lo que es el contexto local e internacional, o sea, ver lo que pasa en nuestro país y en el entorno más cercano y global. Luego hablaremos de la situación editorial, estaremos viendo un poco lo que es la evolución del mercado, lo que son los géneros, lo que son las novedades, lo que es el catálogo. En tercer lugar, hablaremos de la distribución, cómo evolucionan los puntos de venta en cuanto a lo que es la venta del libro impreso. Haremos también foco en lo que es la parte regional, por decirlo de alguna manera, de cómo se desglosan las ventas en este país, y haremos un foco en Sant Jordi también. El consumidor de Internet, que es algo que siempre solemos hablar cuando venimos aquí, es porque creemos que es muy importante ver un poco cómo va la evolución del tráfico digital, en cuanto que pensamos que son vasos comunicantes, no tanto competidores, y acabaremos con la estimación, nuestra estimación en cuanto a lo que es lo que creemos que acabará el año en este 2025 respecto a lo que es la venta de libro impreso. Bien, contexto local e internacional. Un poco lo que os comentaba es, vamos a ver lo que ha pasado en nuestro país y también vamos a ver lo que pasa a nivel global. Como sabéis, nosotros formamos parte de Nielsen, somos una compañía que es en IQ, donde GfK es una compañía más, y esto nos permite pues, tener una visión de 17 países ya, que ahora mismo es lo que iremos viendo. Bien, si nos centramos en lo que es nuestro país, venimos de un crecimiento de casi un 10%. Todos sois conscientes de que la evolución en los últimos años, afortunadamente, ha sido muy positiva, pero sobre todo hay que analizar que venimos de crecimiento sobre crecimiento. Si comparamos contra 2019, que es ese mercado antes de la inflexión, del punto de inflexión de la pandemia, el mercado ya estaba creciendo un 35%, ¿vale? Respecto a 2019 estaríamos creciendo. Pero si vamos 10 años atrás, desde cuando comenzó el Fórum Edita, el mercado ha crecido en valor, ha crecido un 43%, es decir, en 10 años el mercado ha crecido un 43%. Y en cuanto a lo que sería el número de unidades vendidas, ha crecido en torno a un 25%, o sea que yo creo que son datos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando este año? Pues este año estamos en un crecimiento, en lo que es el primer semestre, estamos hablando de un 4% de crecimiento, lo cual pues son muy buenos datos respecto a lo que es el año pasado, teniendo en cuenta que veníamos también de unos crecimientos. El año pasado, el primer semestre, el mercado había crecido un 12%. Estamos creciendo un más 4%, estamos hablando ya 16% si comparamos los dos últimos semestres. Y aquí estamos un poco, haríamos lo mismo.
el mercado estaría creciendo en torno a un 37% respecto a 2019 en lo que sería el primer semestre, pero si vamos al primer semestre del año 2016, el primer año de la edición del Forum Edita, el mercado estaría creciendo más de un 50%, ¿vale? Es decir, o sea que en este primer semestre los datos son francamente buenos. Estamos teniendo una evolución muy positiva. Y luego también un poco lo que os comentaba, ¿cuáles son las ventajas de estar ahora, digamos, en una compañía más grande de la que estábamos antes? Bueno, hemos aunado fuerzas, tanto Nielsen como GfK, y esto sería ahora mismo el mapa que estamos barajando en lo que sería el año 24 respecto al año 23. Entonces, claramente, si vamos por sectores, primero en Europa tendríamos la excepción de Iberia, o sea, si os fijáis en el resto de países, exceptuando España y Portugal, el resto de países está relativamente estable, algunos un poquito por debajo, algunos un poquito por encima, pero tenemos una excepción que ya, la excepción ibérica, ¿no?, que podríamos decir. Tenemos también la parte de Oceanía, que es negativa, pero luego tenemos la parte de lo que es Latinoamérica, en la parte de Brasil, tenemos la parte también de México con buenos resultados, con buena evolución, la parte también de India también con buena evolución y la parte de Sudáfrica el año pasado más estable. Este año hemos incorporado 2 países nuevos dentro de lo que es el audit y ya podemos comparar. Uno está en Europa, que es Polonia, y otro está en Latinoamérica, que es Colombia. Bien, si vamos otra vez a Europa, volvemos otra vez a lo mismo, o sea, seguimos con esa excepción de España y Portugal, o sea, seguimos con ese comportamiento positivo de lo que es del mercado de Iberia, mientras sabemos que en otros países, tanto en cuanto a ventas como incluso en cuanto a lo que es el índice de lectura, parece que están yendo en dirección contraria. Y sin embargo, aquí afortunadamente vamos en dirección positiva. Oceanía, en este primer semestre sí que se recupera, y luego vamos con la parte de Latinoamérica, esa parte con la que les llevamos bien, ¿no?, que he entendido antes. Colombia pues ya sería un país positivo, lo cual también forma parte de nuestro impulso por un proyecto de lo que es la lengua española. Entonces, confiamos y deseamos que en los próximos años podamos ir incorporando nuevos países a lo que es del audit, aparte de México, Brasil y Colombia, y la parte de Sudáfrica y la parte de India también positivas. Pero, una vez más, quedémonos sobre todo con lo que es la excepción del mercado de España y Portugal. Bien, la situación editorial, lo que os comentaba anteriormente. ¿Cuál es la parte positiva de la situación editorial? Bueno, pues que podemos analizar, en primer lugar, vamos a ver la estacionalidad, luego veremos la evolución del mercado, los géneros, catálogos y novedades. Bien, este gráfico que os estoy enseñando, digamos que estaría muy enfocado a lo que es la pura venta de lo que es el libro impreso. Tal y como lo identificamos nosotros identificamos en torno a 5 o 6 grandes acontecimientos a lo largo del año. Si voy por orden cronológico, el primero que nos toca ahora, hoy justo donde estamos ahora, sería estar hablando de lo que es la vuelta al cole, ¿vale?, que lo veis ahí, que es en torno a un 3,7% aproximadamente de lo que es el total de las ventas. Pero en cuanto ya a lo que es la vuelta al cole, ya empieza de nuevo otra vez lo que es pues, el nuevo año escolar, no solamente para los colegios, sino para todos los sectores, incluido el editorial. Luego tenemos la época de Navidad, sobre todo nosotros aquí lo hemos centrado en las 2 últimas semanas, la semana 51 y 52, pero si os fijáis también, con un azul diferente, también tenemos lo que sería la pre-Navidad. En este caso estamos hablando de la semana del Black Friday, que sabéis que es muy importante para un montón de productos de consumo, incluido obviamente el mercado editorial, y luego lo que serían las semanas pre-Navidad. O sea, hay que decir que si sumáramos las columnas 51 y 52 con las semanas anteriores, estaríamos hablando de un peso muy importante en cuanto a lo que es la concentración de las ventas. Aparte de que también sabemos que entre lo que es la vuelta al cole y la semana de Navidad hay una época de lanzamientos importantes de lo que queda de año. Luego tenemos la semana más importante del año, que para nosotros es la primera semana del año, que es la de Reyes Magos. Esta es la primera semana que más ventas concentra de todo el año, ¿vale? Lo digo también un poco pensando, insisto, sobre todo ya desde el punto de vista más editorial, desde el punto de vista de las ventas de las tiendas, de las librerías, de los retailers y, por supuesto, del consumidor. Luego tenemos, como veis, pues unas semanas, digamos, de forma regular, hasta que llegamos a la semana de Sant Jordi. Lo destacamos aquí porque, obviamente, donde más ventas se producen en Sant Jordi, lógicamente, es aquí en Cataluña, pero también es una época del año que también se aprovecha para que el resto de comunidades también aprovechen para lo que es la venta. Y es otra parte muy importante para nosotros identificada como venta.
Y ya terminaríamos con lo que hemos pasado hace poco, que era las vacaciones. También sabéis que lo que es el comienzo de las vacaciones también son 2 o 3 semanas en las cuales siempre hay muchísima actividad, tanto de compra como de oferta de lanzamiento. Con lo cual, para nosotros serían un 25-26% de las ventas. Si añadimos el Black Friday y las semanas pre-Navidad, incluso nos iríamos a más de en torno a un 32-33%. O sea que todas esas semanas hacen 1/3 del total de las ventas que nosotros recogemos en España de lo que es el libro impreso. Bien, luego lo que es la evolución de los últimos años en cuanto a lo que es el semestre, pues estaríamos hablando de que casi hemos llegado este semestre a 600 millones de euros en el semestre 1 de 2025. Disculpar que no sé por qué no pone el número, pero bueno, son 586 millones, con lo cual estaríamos cerca de los 600 millones de ventas en lo que es el primer semestre del año. Respecto a lo que es nuestro audit, el primer semestre representa en torno a un 45-46% del total de las ventas del año, con lo cual podríamos concluir que más o menos es la mitad de lo que es el negocio ya se ha hecho, o sea, estaría bastante en línea con lo que es el semestre natural, ¿vale? Pero sobre todo quedamos son casi 600 millones. Insisto, si vamos hace 10 años es un crecimiento por encima del 50% de las ventas respecto al año pasado, lo cual es una gran evolución si ponemos de punto de partida lo que fue el comienzo del Forum Edita hace 10 años en 2016. Bien, vamos con lo que son los géneros. Esta parte, obviamente, muy importante, como todos conocéis. Lo más destacable es la evolución positiva tanto de ficción como de infantil y juvenil, ¿vale? Ambas son muy buenas noticias, especialmente la parte de infantil y juvenil, por todo lo que conlleva, ¿no? Sobre todo el tema de generar lectores, las dudas que hay sobre si la lectura se incrementa o no, etcétera. Bueno, pues al menos en cuanto a lo que son las ventas, sí que esto demuestra que infantil y juvenil tiene un muy buen comportamiento respecto a lo que ha sido el año pasado. Igualmente también destacamos cómic, que se recupera. Cómic, como sabéis, era un género que tuvo una evolución al alza durante muchos años, y el año pasado sí que parece que había tocado un crecimiento tan alto, parece que había tocado techo. Sin embargo, afortunadamente vuelve a crecer de nuevo, y de nuevo por cierto empuje de lo que sería manga. Y sin embargo tenemos la parte de no ficción, que sería la parte que en este principio de año ha tenido peor comportamiento. Veis cómo se desglosan los pesos de los distintos géneros, 29, 31, 29, o sea, prácticamente los 3 grandes géneros tienen un peso muy similar en cuanto a lo que es el reparto en términos de valor, pero sin embargo, si analizáis el número de referencias, fijaros la cantidad de referencias que tiene no ficción respecto a lo que es tanto ficción como infantil y juvenil. O sea, digamos que casi la suma de infantil y juvenil es el número de referencias que ofrece al mercado, en este caso no ficción. Han sido en torno a unas 339.000-340.000 referencias recogidas en este primer semestre del año. Generalmente, cuando acabe el año, estaremos hablando de unas 450.000 referencias aproximadamente, que es más o menos el número de referencias que se suele mover regularmente en nuestro país. Bien, también un poco lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Cómo analizamos la situación de novedad versus catálogo? Bueno, pues como veis, el 75% del negocio hecho en este primer semestre del año ha sido de referencias de catálogo, ¿vale? Como podéis ver ahí. Y el 25% del negocio ha sido de novedades. Luego también es un poco reivindicar también la importancia que tiene en este caso siempre los catálogos. Es decir, no solamente el consumidor afortunadamente vive de novedades, sino que digamos que, bueno, que el catálogo, el fondo de catálogo, pues sigue siendo muy importante, ¿no? Hablamos de 3/4 partes del mercado. Si lo analizamos, digamos, por géneros, que es un poco de lo que veníamos antes, pues donde más peso en este caso tiene las novedades, estamos hablando que es en ficción, ¿vale? Veis ahí más o menos en torno a 1/3 del negocio sería ficción. Sin embargo, ese crecimiento que hemos visto en el gráfico anterior de ficción viene dado sobre todo por catálogo, ¿vale? Que estáis viendo que es el que está creciendo en torno a ese 13%. Todo lo contrario si vamos a infantil juvenil. Si vamos a infantil juvenil, el peso de las novedades es un 22%, es menos que en ficción, pero sin embargo con una evolución muy positiva. Aquí sí que se ha producido el lanzamiento de 3 o 4 títulos que sí que ha impactado realmente en lo que es, en este caso, el comprador. Tenemos gente joven, obviamente, porque estamos hablando de infantil juvenil. Aquí sí que han funcionado
muy bien las novedades para conseguir que este género pues tenga un muy buen comportamiento. En no ficción, pues estamos, bueno, pues digamos que sería el efecto contrario, parece ser, o al menos con el catálogo mantenemos lo que han sido las novedades, al menos en este primer semestre del año no han tenido un comportamiento positivo, y luego tendríamos la parte de cómics e historia gráfica, pues que también estaríamos hablando que es sobre todo la parte de catálogo, ¿vale? Con lo cual, pero sobre todo quedamos con este dato, o sea, es 75-25, ¿vale? 75% catálogo, 25% novedades, que son muy importantes y lo podemos ver aquí en este gráfico. Aquí en el gráfico podéis ver el número de referencias lanzadas cada año aproximadamente. Estamos hablando de 24, 25.000, 26.000 referencias lanzadas cada año como novedades. Y lo que podéis ver es que aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad de las referencias que se lanzan en el primer semestre. Pero en cualquier caso volveríamos a hablar casi de ese 50-50, ¿no? 52-48, etcétera. Y luego también tenemos un poco lo que son las novedades, o sea, cómo han ido cada año evolucionando, que lo tenéis en el gráfico, es, por un lado, en cuanto a número de referencias, que es verdad que va disminuyendo algo, digamos, año tras año, y luego el comportamiento en valor de las novedades que ha habido. Por ejemplo, el año pasado sí que hubo un comportamiento muy positivo de lo que son las novedades, sin embargo, este año antes hemos visto que estaría más o menos estable. Pero en cualquier caso, quedémonos con esto. Hemos visto 75-25, dentro de ese 25% nos centramos en este gráfico. Vemos que en torno a la primera semestre del año se lanzan en torno a 12.000, 13.000 referencias y que más o menos hay bastante estabilidad. O sea que de alguna manera podemos prever, entre comillas, el número de referencias que va a haber en el segundo semestre, incluso más o menos podemos pensar cómo se puedan comportar, aunque obviamente estamos pendientes de muchos lanzamientos para las próximas semanas, para los próximos meses. Bien, vamos con los canales de distribución, que volveríamos otra vez a hablar de dónde se venden, en este caso, los libros impresos. Sabéis que nosotros recogemos lo que son la venta a consumidor final, ¿vale? Que esto también es importante que quede claro, porque luego hay una serie de operaciones, de ventas, de exportaciones, etcétera, que nosotros obviamente no recogemos. Bien, la situación ahora mismo en cuanto a canales de distribución es la que veis. El mayoritario en este caso estaríamos hablando de cadenas y grandes almacenes, y la parte de los players de Internet puros estarían también integrados en ese canal. Sabéis, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que nosotros por temas de confidencialidad no solemos mostrar el dato de Internet, pero en este caso la gran mayoría de los players de Internet estarían en ese 51% que veis. Luego tenemos la parte de hipermercados, que es más residual, eso yo creo que no hay dudas. Y luego estaría el tema de las librerías, exclusivamente lo que son las librerías. Entonces, datos positivos, todos, porque todos los canales de distribución están creciendo. Luego, lo que es el tema de Internet, no lo mostramos, pero sí que estaríamos hablando de que el peso de Internet en el mercado estaría en torno a un 28 y pico %, ¿vale? Y sí, también os puedo decir que en este caso el canal de Internet estaría creciendo, digamos, por debajo de lo que es la media, en este caso de ese canal de grandes almacenes y cadenas. O sea, más o menos, no os mostramos nada, pero os decimos más o menos cómo va, también con números positivos. Se ha estabilizado el peso de Internet una vez que pasó pandemia, donde tocó techo. Lógicamente, luego se ha ido, digamos, adecuando a la situación, y estaremos hablando en torno a ese 28% aproximadamente de las ventas para lo que es el canal Internet. Bien, aquí sí que quiero hacer foco importante en librerías. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, aquí ponemos el año 2016, pero también ponemos de referencia el 2011. ¿Y por qué ponemos el 2011? Porque en el 2011 los players de Internet apenas vendían libros en este país, ¿vale? Entonces, fijaros, la situación de las librerías en el año 2011 era un mercado, estamos hablando del primer semestre, 260 millones facturados en el semestre 1 de 2011. Vale, pues han tenido que pasar 14 años para que casi estemos a la altura de lo que facturaba este canal de distribución en el año 2011. Obviamente, si comparamos con el año 2016, estamos hablando casi de un más 34, si comparamos con el año 2019, estamos hablando casi de un más 32. Reflexiones por mi parte, opinión personal, obviamente. Pues lado positivo para mí es que, como las librerías, en contra quizás de lo que podíamos pensar muchos con la irrupción de Internet, el mundo digital, etcétera,
pues tenían un futuro, digamos, poco esperanzador y, sin embargo, los años nos han demostrado que todo lo contrario, sino que, pues a su manera, las librerías afortunadamente han ido recuperando hasta llegar a esta situación, lo cual yo creo que son, pues yo creo que buenas noticias, siendo conscientes de dónde veníamos. Pero yo creo que también es quedarnos con el lado positivo, que es pues una recuperación de lo que es el canal de librerías. Bueno, ya que estamos aquí en Barcelona, en Cataluña, pues también quería hacer un foco, ya que estamos hablando de librerías, quería hacer un foco en lo que es este canal tan importante para lo que es la zona de Cataluña, ¿no? Entonces, fijaros en lo que ha sido también la evolución. Recordar, antes estábamos hablando un poco de lo que ha sido esa recuperación de lo que es el canal de las librerías en los últimos años, e incluso si vamos a Cataluña todavía es mayor, ¿vale? Estamos hablando de un crecimiento en 4 años de casi un 20%, y estamos hablando de que el peso del canal de librerías, además de crecer un más 6% este año, estamos hablando de que pesa un 56%, cuanto antes hemos visto que las librerías en el total país pesan un 43%. Luego yo creo que es digno de hacer foco, hincapié en la importancia de las librerías en Cataluña. Por haceros un ejemplo, Cataluña representa en torno al 21% aproximadamente de las ventas del total del libro impreso, y sin embargo, si vamos a las librerías, Cataluña está en torno a un 27-28%. Luego eso también vuelve a refrendar un poco la importancia de las librerías en Cataluña. Bien, hablando ya que con el pie, hablando de Cataluña, de la importancia de las librerías que está teniendo y haciendo foco, pues también nos da paso a hablar del resto de regiones. Y un poco ver la evolución. En primer lugar, en cuanto a lo que son los pesos, Madrid y Cataluña, como sabemos, se reparten el peso de lo que es el negocio, en torno a 21,8, 21,2, otros años ha estado pues igual uno por encima, otro, o sea, pero siempre más o menos el peso casi siempre ha sido muy similar, ¿no? Estamos hablando de ese 21, en otros casos hemos hablado de un 22, con lo cual yo creo que esa parte la tenemos clara. El resto, bueno, como veis, Galicia, País Vasco, Navarra, Valencia, Baleares, etcétera, también con pesos también bastante estables, 5, 6%, 12%, y luego ya tendríamos lo que es el resto, que sería ese 33%. Sí destacamos lo que es la evolución de todas las zonas positiva, especialmente la mejor evolución en este caso es Galicia, la que ha tenido, digamos, mejor evolución en este primer semestre del año. Digamos que la región, al menos que en este primer semestre del año no evoluciona como el resto de las regiones, en este caso, pues es Madrid, al menos en este primer semestre. Y luego, ¿qué hemos hecho también con las zonas? Pues hemos querido también poner el foco en cuanto a lo que es las regiones, lo que son los géneros, perdón. ¿Qué queremos demostrar con esto? Pues que haciendo un índice 100 y teniendo en cuenta lo que pesan los géneros en el país, ese 31, 29%, etcétera, pues por ejemplo, lo que sí que decimos es Galicia, por ejemplo, en no ficción estaría por debajo de lo que es el resto del país, pero en el resto de género está por encima. O sea, digamos que cada zona tiene su idiosincrasia, su comportamiento más específico. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no ficción, que es verdad que históricamente ha sido una zona, una comunidad con mayor peso en no ficción que el resto de comunidades. Cataluña, pues más o menos estable, quizás donde tiene algo mejor comportamiento este primer semestre es en infantil juvenil. En la zona de País Vasco y Navarra vemos, por ejemplo, que es ficción en este caso, donde ellos están, en cuanto a lo que es un índice, por encima de lo que es el resto del país. Y en la Comunidad Valenciana iríamos sobre todo a infantil juvenil, ¿no? Donde ahí vemos que ha tenido, bueno, pues una proporción muy grande. Digamos, teniendo en cuenta que para todos es muy importante, todos los géneros, pero también es un poco ver las particularidades, al menos que ha pasado en este primer semestre, por zonas, ¿no? O sea, que tampoco lo cojamos como que solamente se vende este género o aquel, pero sí que en algunos casos pues destacan históricamente, como es el caso de Madrid, sí que es verdad, con el tema de no ficción, o en otras comunidades, pues por ejemplo, con el caso infantil juvenil, ficción, etcétera. Bien, Sant Jordi, que habíamos hablado antes de hacer foco en Sant Jordi, histórico, el año los resultados de lo que ha sido la semana. Nosotros hablamos siempre de lo que es la semana, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque cogemos lo que es el audit de Sant Jordi dentro de una semana, no tenemos lo que es el dato diario de toda la muestra que nos da la información. Pero en cualquier caso estamos hablando de un dato histórico, estamos hablando de 50 millones de negocio en una sola semana, lo cual es magnífico, o sea, es una gran noticia.
es un crecimiento de un 6%. Luego ahí, por ejemplo, podéis ver también cómo en cada año ponemos el día en el que ha caído, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, fue en miércoles, el año anterior fue en martes. Luego también sabéis que también está muy condicionado al tema del clima. Puede ser que haya si hablamos especialmente del día, pero puede ser que haya un día pues, que desgraciadamente tengamos mal tiempo y eso también afecta. Pero este último año pues, ha sido muy bueno, ha sido un 50 por 50 millones y con una evolución francamente buena, ¿no? Que es el récord de lo que sería desde que el Forum Edita existe, pues una vez más haciendo un guiño a esos 10 años, pues diríamos que este es el mejor resultado de los 10 años de existencia del Forum Edita. Bien, y haciendo foco en lo que es Cataluña, ¿2 minutos? La media hora, ¿no? Vale, es que no... Yo tengo aquí el chivato, pero bueno, me quedaban... Bueno, da igual. Haciendo foco en Cataluña, pues simplemente un poco para que veáis, hemos crecido un 9%, ha crecido Cataluña un 9% en lo que sería esa semana de Sant Jordi. Fijaros lo que representa Cataluña en Sant Jordi que decíamos antes, es la segunda semana más importante del año. Cataluña representa prácticamente el 50% de las ventas y también hay, digamos, la parte, digamos, del resto que también aprovecha lo que es el día de Sant Jordi. Veis ahí también casi un 6% más de ventas de ejemplares vendidos, 70% de ventas en librerías, ¿vale? Que yo creo que es un dato muy a destacar en cuanto a lo que es, una vez más, haciendo foco en librerías. Y luego lo que vemos, el 35% de los títulos fueron ficción, el 30% infantil juvenil y el 27% no ficción. Vale, entonces voy a toda velocidad. Consumidor de Internet, muy importante para nosotros. Nosotros somos el medidor oficial del tráfico digital en este país, ¿vale? Somos GfK-Damm y nosotros medimos todo lo que es el tráfico digital. Lo traigo siempre a colación porque creo que es muy importante lo que es la evolución del mundo de Internet, porque nosotros consideramos que es una palabra que hace años escuché que me gustó mucho, que es la competencia, ¿no? Que esa es un cooperador necesario porque creemos que sí que son vasos comunicantes, porque sí que está generando que haya gente que quiera leer y que quiera consumir y quiera comprar libros, pero también al mismo tiempo puede ser un competidor en cuanto a lo que es el contenido y el tiempo dedicado. Sí que quiero que os quedéis con este tema. Cada vez estamos más tiempo conectados a Internet. Entonces, los datos del último mes de julio de este año son 3 horas 26 minutos. Entonces, volvemos, fijaros lo que es la curva, o sea, antes de lo que fue pandemia estábamos 160 minutos, eran 2:20, 2:40, en pandemia, lógicamente, se disparó a 3 horas 28 minutos, volvimos otra vez a lo que era la nueva normalidad, que llamábamos en aquel momento, se descendió más o menos incluso por debajo de lo que eran los 165 minutos, eran 160, y desde julio del 22, diciembre del 22, pues fijaros la evolución, hasta haber llegado a 3 horas 26 minutos. Entonces, obviamente, la mayoría del uso, la parte del tiempo es en mensajería, pero también yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque, insisto, más allá de ser una competencia, es un colaborador o un cooperador en algunos casos. Entonces, simplemente pues nosotros nos centramos en la categoría de libros literatura. De la población internauta que se conecta para buscar información relativa a libros es un 34% aproximadamente. O sea, casi 14 millones casi 14 millones se conectan cada mes, o al menos en el último mes de julio se conectaron para buscar información relativa a libros. 10 sesiones al mes, esto significa en torno a 59 minutos durante un mes, pero tened en cuenta que las sesiones apenas llegan a 2 minutos, pero bueno, una persona o la media se mete en torno a 10 veces al mes para buscar información relativa a lo que son libros y literatura. Otoño e invierno son los meses donde más gente se conecta, obviamente, por el clima probablemente, a buscar información sobre lectura, y el crecimiento es de un 7,7. Tiene este sentido porque cada vez nos conectamos más. ¿Qué buscamos? Editoriales, librerías, cadenas, especialistas en Internet, especialistas en audiolibros, bibliotecas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Todo eso son búsquedas que hace el usuario cuando entra en una página que nosotros consideramos como la categoría de libros literatura. Y termino con la estimación. Yo creo que esto es importante. Nosotros consideramos que acabaremos el año en torno entre un 3,7 y un 4,7 aproximadamente.
3,7 es conservador, ahora mismo estamos en un 4,1, 4,7 sería optimista, vamos a pensar que nos quedemos entre ese 3,7 y ese 4%, pero hablamos en torno a esos 1.250 millones, o sea que quedaros sobre todo con la parte de 1.250 millones, cara a lo que es lo que va a ser el fin de año. Y simplemente recordar lo que se hablaba antes al principio, o sea, quedémonos con los mensajes. Primer mensaje, el mercado es positivo, o sea, sigue gozando de buena salud, lo cual son muy buenas noticias. Segundo mensaje, la parte de, sobre todo, quedarnos con los géneros de ficción e infantil-juvenil, ¿vale? Es muy importante que el infantil-juvenil siga creciendo, incluso que sea el género que más crece. 3, la importancia de las librerías, cómo han remontado y la importancia que están teniendo las librerías durante estos últimos años. 4, récord año histórico para Sant Jordi, con todo lo que conlleva, muy importante. 5, cada vez nos conectamos más a Internet, ¿vale? En torno a 14 millones de internautas busca información relativa a libros y literatura. Y 6, quedémonos con que el mercado estará en torno a esos 1.250 millones, que puede ser un crecimiento en torno a ese 3,7, 4, 4,5. Y ya rápidamente ya está.